Listo. Dentro de nuestra plataforma, el último capítulo en realidad viene a ser circuitos de corriente continua. He subido una práctica, una carpeta donde están las prácticas. También he subido el contenido de física como tal, que es todo el temario para este final, ¿no? Aquí van a encontrar del primero, del segundo y el último, que es el siguiente, ¿no? Luego también están 4 prácticas, ¿ya? Que incluyen teoría, ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Nosotros vamos a resolver los ejercicios propuestos. ¿Está bien? Ya he subido, pero voy a explicar. La práctica de resistencia equivalente, lo que habíamos hecho en la anterior clase, circuitos en serie y paralelo. Luego, la segunda práctica va a ser de leyes de Kirchhoff, que es... leyes de Kirchhoff con circuitos, ¿no? Con mallas. Y después, lo bueno de estas prácticas es que tienen respuestas. Continuaremos con corriente, ley de Ohm y potencia eléctrica. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de cubrir la mayor parte de los ejercicios y el día de mañana, sábado, vamos a continuar con potencia y corriente, ¿ya? Igual estamos empezando desde el primer ejercicio, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Para luego ir subiendo. Entonces, esta es la práctica de resistencias. Les muestro el contenido. Empieza con la parte teórica. Este es resistencias equivalentes como circuitos simples. Nos da ejercicios resueltos como tal. Y después de esos ejercicios resueltos vienen los ejercicios propuestos. Qué bonitas configuraciones para practicar. O complementarios. Nosotros vamos a resolver, como les había dicho, los primeros 5 ejercicios. Y luego vamos a pasar a la práctica de Kirchhoff, que es esta. Igual cada PDF tiene su nombrecito. Leyes de Kirchhoff. Kirchhoff, otros pronuncian. También está la parte teórica. Nos muestran ejercicios resueltos. Y al final del capítulo están los ejercicios complementarios, que viene a ser la práctica. Cada ejercicio tiene su respuesta para que ustedes puedan verificar. Vamos a tratar de cubrir igual los 5 primeros de esta práctica. Luego ya mañana la práctica de corriente, potencia, que son otros. ¿Está bien? Jóvenes, ¿se entiende cómo vamos a trabajar? ¿Cómo les fue con los ejercicios, jóvenes? ¿Lograron hacerlos? Bueno, de todas formas lo vamos a revisar conmigo. Bien, comenzamos entonces, jóvenes, recordando un poquito la teoría, ¿ya? Para que tengan parte de su formulario escrito y también para que lo puedan repasar. ¿Está bien? Sí, está bien. En la anterior clase hemos empezado definiendo lo que era corriente eléctrica, ¿verdad? Hemos dicho la corriente es la carga que fluye sobre un conductor, puede ser semiconductor, en un determinado tiempo. Entonces, como vemos acá, en esta primera imagen, la corriente lo hemos denotado con la letra I mayúscula o I minúscula en algunos libros. Ahí, como lo ven, la corriente I es la carga Q sobre el tiempo. Como la carga se mide en coulombs y el tiempo en segundos, esa unidad de corriente se lo llama ampere o amperios. Esa es la definición de
corriente. Luego lo hemos relacionado esta corriente que va a fluir en un circuito, ¿no? Entre o conectado a una batería o entre un diferencial de potencial o voltaje. Y hemos visto este triangulito. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa ley? Que relaciona esas tres magnitudes. ¿Cómo se llamaba, jóvenes? La ley de... Se me ha olvidado. La ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. El voltaje ya lo conocemos, también llamado diferencial de potencial o potencial eléctrico, se mide en voltios. Si nosotros despejamos de esta ley de Ohm, tenemos la corriente, que es la corriente que sería el voltaje sobre la resistencia. Y de esta misma fórmula, si despejamos la resistencia, va a ser el voltaje dividido entre la corriente. Y eso se mediría en ohmios. Recuerden en metrita ohmios. Ahora, también hay otra magnitud que van a ver en la última práctica que vamos a ver mañana, que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, como pueden ver acá, podemos hablar de la potencia de un foquito incandescente. Es de 60 vatios o 60 watts, ¿no? Entonces, ¿cómo yo relaciono estas magnitudes? La potencia va a ser igual al voltaje por la corriente, y hay otras relaciones también, reemplazando simplemente la ley de Ohm. La potencia va a ser igual a la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia, o en función al voltaje, en este caso, sería potencia igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces tenemos estas tres formas para hallar la potencia o el potencial eléctrico. ¿Está bien? Y aquí hay un resumen de las fórmulas de circuitos de resistencias que veíamos el anterior, junto con capacitancia, ¿no? El anterior parcial entraba, tenía que entrar capacitancia equivalente, y cuando nosotros reducíamos el circuito y la conexión era en serie, pues hacíamos la suma inversa. Ahora, para resistencia es al revés, es lo que les decía, ¿no? La resistencia ahora, cuando está conectada en serie, se calcula hallando la suma directa. Y en paralelo es la suma inversa, ¿no? Eso es lo que no hay que confundirlos. Ahora, también hay otras magnitudes que están directamente relacionadas, ¿se acuerdan? En uno de los circuitos nos pedían hallar la corriente de cada capacitor o el voltaje de cada resistencia. Entonces, para eso, la corriente o la intensidad de corriente, cuando la conexión es en serie, es la misma. Es decir, fluye la misma corriente. Pero cuando la conexión es en paralelo, la corriente total es la suma de las corrientes del circuito, ¿no? ¿Cuántos elementos hay? Y para el voltaje es al revés. En serie el voltaje es la suma de todos los voltajes, y en paralelo el voltaje es el mismo. Estas formulitas entonces hay que diferenciarlas para que ustedes puedan desglosar un circuito, ¿no? Si nos pide de cada capacitor o cada resistencia su corriente, su voltaje, pues ya sabemos cómo lo vamos a hallar con esa tablita, ¿ya? También habíamos visto las resistencias, la conexión de resistencias, ¿no? Solo de resistencia, cuando tenemos dos resistencias R1 y R2 que están unidas con un cable directo como agarraditos de la mano, pues la resistencia se calcula en serie, porque están uno al ladito del otro. Y ahí, como vimos en la anterior tablita, la resistencia es la suma, la corriente es constante, es decir, es la misma, y el voltaje es la suma de cada uno de los voltajes. Pero, ¿qué pasaba cuando las resistencias estaban frente a frente? Como vemos aquí en el gráfico, tenemos R3, R4 que están conectadas frente a frente.
Entonces la resistencia equivalente se calculaba haciendo la suma inversa. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así hasta la resistencia enésima. Y cuando hablábamos de voltajes, el voltaje es el mismo, cuando la conexión es en paralelo. Y las corrientes, la suma de las corrientes, por eso es corriente total, ¿verdad? Estamos repasando estas fórmulas porque para la práctica usamos estas conexiones que tenemos y la ley de Ohm, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes, este repaso? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Seguimos entonces. Aquí estoy colocando, jóvenes, para que no se confundan de PDF. Estamos empezando con resistencias equivalentes. ¿Está bien? Y en las resistencias equivalentes, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a leer el ejercicio 28-18, que es el primero de la práctica. De la misma forma que hacíamos en los ejercicios anteriores, vamos a anotar los datos, las incógnitas. ¿Está bien? Mientras voy resolviendo o explicando, si hay alguna duda, activen sus micrófonos, por favor. Ya, nos dice el ejercicio 28-18. Calcule la resistencia equivalente de 4 ohmios y 8 ohmios que están conectados, inciso A, en serie y el inciso B en paralelo. Y tenemos las respuestas de cada inciso para comparar. Entonces anotamos los datos. Tenemos dos resistencias. R1, vamos a llamarlo al primero 4 ohmios. R2, 8 ohmios. Y me dice el inciso A, ¿cuál es la resistencia cuando la conexión es en serie? Entonces yo me fijo mi tablita o ya recuerdo qué pasaba cuando la conexión era en serie, pues la suma era directa. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Cuando la conexión sea en serie, vamos a sumar. ¿Sí? Y aquí lo que ustedes deberían aumentar es el gráfico nada más. Entonces aquí dibujo R1 y R2. Están conectadas en serie. R1 vale 4, R2 vale 8 y 4 más 8 es 12. Entonces la resistencia equivalente sería 12 ohmios. Inciso B. Me pide hallar la resistencia equivalente, pero ahora cuando las resistencias están conectadas en paralelo. Entonces tengo que dibujar la resistencia una frente a la otra, R1 y R2. ¿Cuál va a ser la equivalente? La que nosotros reducimos y solo se vuelve una, ¿no? Este es R equivalente. Pero por nuestra fórmula y las conexiones, la resistencia equivalente va a ser 1 sobre R equivalente, es 1 sobre R1 más 1 sobre R2, la suma inversa. Reemplazamos, R1 vale 4, R2 vale 8. Pueden directamente colocar a la calculadora o para cada uno hacer la división. Y 1 sobre R equivalente nos sale 0,375. Pero yo como quiero R equivalente, no el inverso, entonces tengo que dividir o invertir entre 1, ¿no? Entonces ya no va a ser 0,375, sino 1 sobre ese valor, ¿verdad? ¿Y cuánto sale entonces la resistencia equivalente? 2,67 ohmios. Entonces ya tenemos las dos resistencias. Podemos comparar con las respuestas que nos da el libro como tal. Comparando, miren acá, inciso A dice que es 12 ohmios, está bien. Inciso B me está redondeando hasta las décimas, con un decimal 2,7 y a mí me ha salido 2,67. Y es correcto porque si yo redondeo
2,67, su redondeo va a ser 2,7, ¿no? Entonces está correcto. Ya está el ejercicio 28-18. ¿Se entiende, jóvenes? Así lo estaban haciendo. ¿Alguna duda? Estaba fácil. Bien, vayamos al siguiente entonces, jóvenes. Este es el 28, perdón, 28 debería ser, sí, 28-19. Yo le he puesto 29. ¿Ya? Sigamos resolviendo entonces. Vamos a leer el ejercicio y vamos a anotar los datos y ahí está nuestra solución. Nos dice el ejercicio: calcule la resistencia equivalente de, inciso A, 3 ohmios, 6 ohmios, 5 ohmios que estén conectados en paralelo. Es decir, me está dando 3 resistencias y la conexión en paralelo. Luego el inciso B me dice una resistencia de 3, 4, 7, 10 ohmios y 12 ohmios que estén conectados en paralelo. Inciso C, 3 elementos calefactores de 33 ohmios están conectados en paralelo. Y uno más larguito, miren, ya no son 3, ahora son 20 lámparas de 100 ohmios conectadas en paralelo. Entonces en este ejercicio tenemos diferentes resistencias con diferentes conexiones. Vamos a ver entonces el orden. Y vamos a ir anotando también para que se vaya entendiendo, porque la solución ya está. Aquí vamos a anotar. Inciso A, miren, nos está dando una resistencia R1 de 3 ohmios, R2 de 6 ohmios y R3 de 9 ohmios. Estos están en paralelo. Para todos hay que calcular la resistencia equivalente, ¿no? El inciso B nos da otros valores: 3, 4, 7, 10 y 12. 3, 4, 7, 10 y 11, 12 ohmios. Y están conectados ahora también en paralelo, sí. Luego el inciso D nos dice 3 elementos calefactores. Nos podría dar cualquier dispositivo que tenga una resistencia, ¿no? Eso hace referencia. No va a cambiar, solo nos da la referencia de que ahora son resistencias en calefactores. Nos dice que son 3 de 33. Entonces hay 33 ohmios, 33 ohmios y 33 ohmios. 3 resistencias que están conectadas también en paralelo. Y el último, que es el inciso D, nos está dando 20 lámparas. Esos foquitos incandescentes que han visto también tienen una resistencia ahí de tungsteno, si no me equivoco. Pero en este caso siguen siendo dispositivos, digámoslo así. Y lo que nos interesa es el dato de la resistencia. Nos dice que son 20 resistencias de 100 ohmios. ¿Está bien? Ahí está entonces nuestro planteamiento. En todos los casos vamos a hallar R equivalente. Y vamos a ir desglosando, ¿ya? Para la resistencia en paralelo, en todos los casos, nos está dando la conexión de resistencia frente a frente. R1, R2, R3 o hasta los 20 están conectados frente a frente. Nosotros estamos reduciendo a una sola resistencia equivalente. Y la formulita, como ven acá, va a ser la suma inversa. Yo tengo que calcular la resistencia equivalente haciendo la suma inversa para las n resistencias. Y ahí vamos analizando. Miren, jóvenes, para el inciso A tenía resistencia de 3, 6, 9. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a sumar
1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 9. Estoy reemplazando el R1, R2, R3. Hacemos ese cálculo, miren, y 1 sobre la resistencia equivalente sale 11/18. Pero yo quiero R equivalente. ¿Qué voy a hacer entonces? Lo voy a invertir. La resistencia equivalente sería 18/11. Pero si nosotros colocamos la calculadora en decimales, ¿no? Eso sería 1,64 ohmios. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende de dónde salió? Muy bien. Inciso B. Para el inciso B teníamos varias resistencias. Miren, eran R1, R2, R3, R4 y R5. 5 resistencias que están conectadas en paralelo. De la misma forma voy a hacer la suma inversa. Estoy reemplazando 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Haciendo cálculos, 1 sobre la resistencia equivalente sería 382 sobre 420 avos. Y hago cálculos, invierto este cociente porque yo solo quiero R equivalente y sería 420 dividido entre 382. Y eso da 1,10 ohmios. Y miren, ya tengo la resistencia equivalente para esas 5 conexiones en paralelo. Ya está el inciso B. Pasemos al C. Para el inciso C tenemos 3 resistencias, miren, de 33 ohmios. Todas son de 33, me dice. Entonces la resistencia equivalente va a ser 1 sobre la resistencia de 33 ohmios más 1 sobre 33 más 1 sobre 33. 3 veces, ¿no? Y hago cálculos. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 3 sobre 33 avos. Pero nuevamente yo solo quiero R equivalente. Entonces eso va a ser 33 dividido entre 3. Y hacemos cálculos, ¿no? Saco terceras. Eso va a ser 11 ohmios exactamente. Porque es división. 33 entre 3, terceras. 11 ohmios. Bien, y el último, para que puedan ver toda la solución. Nos queda ya la resistencia equivalente de 20 lámparas, que tiene 100 ohmios cada lámpara y están conectadas en paralelo, ¿no? Ahora, este es un bonito caso que salió también en exámenes de ingreso, no de prope, y nos da así varias resistencias, ¿no? En este caso 20. Algunos se podrían dibujar los 20 y demás, ¿no? Que sería el ejercicio completo, pero aquí es más que todo el análisis, ¿no? Al igual que el ejercicio anterior, miren, nos estaba dando 3 resistencias, entonces se tiene que hacer 1 sobre 33 más 1 sobre 33, 3 veces. Pero por propiedad matemática, ¿no? Nosotros podemos directamente colocar n veces esa resistencia. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 20 veces el 1 sobre L, porque son 20 lámparas. Y cada resistencia vale 100. Entonces sería 20 veces 1 sobre la resistencia de 100 ohmios. Y no estoy colocando 1 sobre 100 más 1 sobre 100 más 1 sobre 100, así 20 veces, ¿no? Sería muy largo mi cálculo. Si me dijera 50 lámparas o 500 lámparas, no es necesario que haga esa suma, ¿no? Directamente, escribiendo, sino aplicando esa propiedad. Y miren, ya es más directo. Me va a quedar 1 sobre R equivalente. Aquí está. Es igual a 20 sobre 100. Pero yo quiero R equivalente. ¿Qué voy a hacer con este 20 sobre 100? Lo voy a invertir. Al invertir sería 100 dividido entre 20. Haciendo la división, eso es 5 ohmios.
y ya tengo la resistencia equivalente de ese circuito. Y ese era el último inciso. A ver, les voy a compartir toda la solución. Veamos, jóvenes, el ejercicio 28-19. Si hay alguna duda. ¿Se entendió el D, que es tal vez el más nuevito, más de análisis? Muy bien, no hay ninguna pregunta entonces. Seguimos. 28-20, ¿ya? Por si acaso este material está en el Moodle. Así que lo van a copiar, volver a hacer de nuevo con el material que ya suben, ¿ya? El 28-20, ¿qué nos dice? ¿Qué resistencia se debe conectar en paralelo con una de 20 ohmios para hacer una resistencia combinada de 15 ohmios? Y vamos a anotar nuestros datos, ¿está bien? Aquí está bien. Nos dice, ¿qué resistencia se debe conectar? Me está pidiendo entonces una resistencia desconocida, R2, con una resistencia de 20 ohmios. Entonces tengo R1 y tengo que hallar R2. Para que la resistencia combinada, es decir, la equivalente, sea de 15 ohmios. Nuevamente los datos. Tengo R1, tengo R equivalente y tengo que encontrar R2. Bien, como la conexión es en paralelo, vamos a usar la fórmula de suma inversa, como muestra acá. 1 sobre R equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿De dónde viene eso? De nuestros datos. Son dos resistencias conectadas en paralelo. Ahora sí, ya no tengo que hallar el equivalente, como en los ejercicios anteriores. No me está pidiendo cuánto vale la resistencia equivalente, sino me está pidiendo una de las resistencias. Me está pidiendo R2, si tengo R equivalente y tengo R1. Y lo que vamos a hacer es reemplazar datos y despejar. Miren, 1 sobre R equivalente, busco en mis datos, R equivalente vale 15. 1 sobre 15. Todo eso es igual a 1 sobre R1. Pero R1 es 20. Todo eso más 1 sobre R2. Pero R2 es mi incógnita. Recuerdan, no tengo. Entonces se queda como letra, como variable. Y sigo haciendo cálculos. Aquí, el 1 sobre R2 quiero que esté solito. Entonces, este 1 sobre 20, un veinteavos, que está sumando, al otro lado lo voy a pasar con signo negativo. Va a pasar a restar. Y sigo haciendo cálculos. 1 sobre R2 va a ser un quinceavo menos un veinteavo. Y aquí lo pueden colocar directamente en la calculadora si quieren hacer como un denominador y demás. ¿Y cuánto nos sale toda esa resta? Esa operación es 5 sobre 300. Haciendo simplificaciones, eso es 1 sobre 60. Pero 1 sobre R2 es 1 sobre 60. Y hemos dicho, como yo quiero el de abajo, el R2, tengo que invertir. Este 60 sube y el 1 baja. ¿Qué me queda entonces? R2 vale exactamente 60 ohmios. Ahí que me faltaba la unidad, ohmios. Esta es la resistencia entonces que nosotros tenemos que combinar para tener un equivalente de 15 ohmios. Este ya era un ejercicio diferente. Ya no era solo reducir el circuito, sino hallar una de las resistencias. A ver, veamos, jóvenes, el ejercicio 20, toda la solución.
Si hay alguna pregunta. Partiendo de la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente sería voltaje sobre R. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes, de este ejercicio? Ninguna. Ya. Vamos a hacer el 21, 22 más jóvenes y empezamos con Kirchhoff, ¿ya? Los 5 ejercicios que les mencionaba. Y ya no son tan generales, por eso sigue avanzando, ¿ya? Los primeros eran generales. Miren el ejercicio 28-21. Seguimos en circuito, ¿ya? Nos dice el enunciado: ¿cuántos resistores de 160 ohmios en paralelo se requieren para establecer un total de 5 amperes en una línea de 100 voltios? Ahora vamos a anotar nuestros datos, nuestras incógnitas. Nos está diciendo cuántos resistores de 160 ohmios. Tenemos una resistencia individual de 160 ohmios. Ahora, para que la corriente sea 5 amperes y el voltaje sea de 100 voltios, ¿no? La pregunta es ¿cuántos resistores? ¿Cuánto va a ser esa resistencia? ¿Cuántos resistores? ¿Cuántos resistencias se van a conectar? Entonces N, ¿no? Puede ser 3 resistencias, entonces N vale 3. Pueden ser 5 resistencias, entonces N vale 5. A eso se refiere, ¿ya? Conectadas en paralelo. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, miren, es usar la ley de Ohm. Recuerden, la ley de Ohm es voltaje igual a corriente por resistencia. Y lo primero que voy a hacer es despejar la resistencia, que vendría a ser la resistencia equivalente. Este I que está multiplicando, al otro lado lo voy a pasar a dividir. Entonces, ¿qué me queda? La resistencia equivalente es igual al voltaje sobre la corriente. Y estamos aquí. Ahora voy a reemplazar valores. El voltaje es dato, vale 100. La corriente también, 5 amperes. Puedo reemplazar entonces 100 dividido entre 5. Eso es 20 ohmios. La resistencia equivalente entonces es 20 ohmios. Pero no me pide la resistencia equivalente, me pide N. ¿Cuántas resistencias se van a conectar? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a relacionar la resistencia equivalente con las N resistencias. ¿Recuerdan la formulita? La formulita para resistencia equivalente era 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para yo hallar la resistencia equivalente, como son las mismas resistencias, voy a hacer la siguiente operación. 1 sobre R equivalente va a ser N veces esa resistencia, 1 sobre R, ¿verdad? Entonces, este R equivalente que está dividiendo lo estoy pasando a multiplicar. Este R que divide pasa a multiplicar y el N que multiplica pasa a dividir. Y miren qué fórmula he encontrado. R equivalente es igual a la resistencia sobre N. Esa es la formulita para resistencia equivalente en conexión en paralelo. ¿Y de dónde salió? Pues de demostrar nada más bajo la fórmula.
Y miren, lo que yo quería era hallar n. N es mi incógnita, es lo que más necesito, lo único que necesito en realidad. ¿Qué voy a hacer con esta n? N que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. R que está multiplicando va a pasar a dividir. Y aquí aparece mi formulita. Las n resistencias va a ser igual a R, la resistencia individual, sobre la resistencia equivalente. Y por eso tengo esos valores, ¿no? La resistencia individual me daba, era dato. Miren, vale 160. Y la resistencia equivalente es lo que acabo de encontrar, 20 ohmios. Puedo reemplazar 160 dividido entre 20. ¿Y cuánto sale eso? 8 directamente, un número entero. 160 entre 20, 8. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 8 resistencias. Ahora sí tienen que dibujar las 8 para interpretar. 8 resistencias que están conectadas en paralelo para que se forme esos valores, esas magnitudes, ¿no? Con voltaje, corriente, resistencia equivalente. Bien, veamos todo el ejercicio para que ustedes vean sus dudas. El ejercicio 28-21. Ahí está, lo borro un poquito. ¿Se entiende, jóvenes, ese procedimiento? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿De dónde salió n? ¿Cómo se planteó? Todo este es el ejercicio. Veintiocho, 21. Observen, jóvenes. ¿Ninguna duda, jóvenes? ¿Se entiende? Muy bien. Vayamos entonces al siguiente. El último de circuitos ya de resistencias, que es el 28-22. Luego hacemos Kirchhoff. Sí. El ejercicio 28-22 dice: 3 resistores de 8, 12 y 24 ohmios están en paralelo y la combinación drena una corriente de 20 amperes. Determine, inciso A, la diferencia de potencial de la combinación y, inciso B, la corriente en cada resistor. Ahí tenemos las respuestas. Muy bien, vamos a anotar. Datos. Ahí vamos a ir marcando. Ay, ¿qué pasó? Tenemos 3 resistencias. Vamos a ir enumerando. 8 ohmios va a ser R1, 12 ohmios R2, 24 ohmios R3. Ambos, bueno, los 3, mejor dicho, están conectados en paralelo. Luego, por esa combinación de resistencias dice que circula una corriente de 20 amperes.
Y nos pregunta el inciso A, ¿cuál es la diferencia de potencial? Recuerden que diferencia de potencial, voltaje, es lo mismo, ¿no? Inciso B, ¿cuál es la corriente, pero en cada resistor? ¿Cuántos resistores hay? 3. Entonces me está pidiendo corriente I sub 1, corriente 2 y corriente 3, porque tenemos 3 resistencias y serían 3 corrientes, ¿verdad? Ahora sí, vayamos a resolver. Para el inciso A me pide hallar el potencial, ¿no? El voltaje. ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo sé que por la ley de Ohm el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Me estaría pidiendo en realidad el voltaje total, ¿verdad? ¿Y qué me falta para conocer ese voltaje? Yo ya tengo la corriente total, miren, ya tengo I. Lo único que me falta es hallar R, la resistencia total o la resistencia equivalente. Y es lo que hacemos. Como la combinación es en paralelo, 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 y más la resistencia 3, haciendo la suma inversa, porque es paralelo. Sigo haciendo cálculos. 1 sobre R equivalente va a ser igual a 6/24 o un cuarto, sacando sextas. Pero como yo quiero encontrar R equivalente, lo voy a invertir. La resistencia equivalente entonces sería 4, exactamente. Porque he dividido un cuarto, ahora el inverso es 4, ¿verdad? Miren, ya tengo la resistencia equivalente, pero no me pedía la resistencia, me pedía el voltaje. Vamos a aplicar entonces la ley de Ohm. El voltaje es la corriente por la resistencia. Miren, la corriente era dato, decía que era 20. La resistencia equivalente, pues ya he encontrado, es 4. Mi voltaje entonces sería 20 por 4. Hacemos ese cálculo, 20 por 4, eso es 80. 80 voltios es el diferencial de potencial o el voltaje de esas 3 resistencias. Antes de pasar al B, veamos el inciso A, la respuesta. ¿Se entiende el inciso A? ¿Hay alguna pregunta? No estaba tan difícil, ¿no? Otra vez resistencias, combinación paralelo, y a este inciso en realidad le hemos aumentado la ley de Ohm. Le hemos aplicado. No era un análisis complejo. Ahora sí, el inciso B. El inciso B nos pide hallar la corriente en cada resistor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero tengo que recordar cómo es la corriente para una conexión en paralelo. Podemos irnos a nuestras fórmulas. Miren, la corriente no es la misma. Si hubiese sido una conexión en serie, no tenía que hacer ningún cálculo, pues la corriente es la misma en conexiones en serie, pero la conexión es en paralelo. Entonces, la corriente la tengo que hallar calculando por la ley de Ohm. Y para verificar que mis resultados estén bien, pues la corriente total, tal como muestra el gráfico, la fórmula, es la suma de todas las corrientes. Debería darme exacto la corriente que tengo de dato. Por eso es muy bueno saber esta tablita. En algunos casos, si es serie, pues no tienen que hacer ningún cálculo, solo repetir el resultado. Miren.
Viendo esa tablita entonces tengo que hallar la corriente por la ley de Ohm. Pero la ley de Ohm también la conocemos. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y yo quiero despejar I. Para que I esté solito, este R que está multiplicando al otro lado va a pasar a dividir. Sería voltaje sobre resistencia. ¿Está bien? Solo lo he pasado al otro lado e invertido. Esta formulita es la que voy a aplicar ahora para cada uno de las resistencias. Miren, la corriente 1 va a ser el voltaje sobre la resistencia 1. El voltaje para todos va a ser el mismo, porque estamos en una conexión en paralelo. El voltaje es igual. Por eso 80-80 en todo se repite. Y tengo todos los valores, miren. I sub 1 va a ser el voltaje, que es 80, dividido entre la resistencia R1, que era 8. Entonces la corriente 1, 10 amperes. Y 2 de la misma forma, voltaje sobre resistencia. Sería 80 sobre 12. Hacemos cálculos y eso es 6,67 amperes. Y por último, la corriente 3 va a ser el voltaje, que ya teníamos, 80, entre la resistencia 3, y está, recuerden, 24. Hago cálculos, entonces la corriente 3 va a ser 3,33 amperios. ¿Sí? La I mayúscula es corriente o intensidad de corriente eléctrica. Y se mide en amperes. Muy bien. Con ese cálculo, miren, ya tenemos las tres corrientes que nos pedía. La corriente en cada resistencia. 10,67 y 33. En el libro, como ven, está tomando las respuestas con un decimal. Nosotros hemos hallado 3,33 y el libro lo anota como 3. Quiere decir que está redondeando hasta las décimas, por si acaso. Un decimal después de la coma. Y verificamos, nuestras respuestas están correctas, coinciden con el texto. Bien, veamos todo el ejercicio, jóvenes, para que puedan ver sus dudas o alguna preguntita. El último cálculo era las corrientes y ya hemos hallado esas corrientes. (28-22) jóvenes. ¿Qué les parece la solución? ¿Qué dudas tienen? Ya, claro que sí. De todas formas, igual está en nuestra plataforma. Lo voy a borrar para que lo tengan bonito. Ahí está. Con ayuda de esta tabla, ustedes pueden hacer los cálculos más directos. De nada. La solución, jóvenes, del 28-22, ¿se entiende? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Estaba muy fácil. Primero se puede reducir el circuito y si es que no se puede reducir, se hacen las leyes de Kirchhoff. Al igual que en capacitores, les puede dar un circuito mixto, ¿no? Les puede dar, por ejemplo, este circuito. Hay una batería y la resistencia. Aquí no es necesario Kirchhoff. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reducir.
esta resistencia 1, 2, 3 la podemos llevar a una sola, ¿no? Si es que nos pidiese la corriente de cada uno. Entonces R1, R2 está conectado en paralelo. Hago su resistencia prima, reduzco y luego este con R3. Luego nuevamente estas dos resistencias están conectadas en serie y tengo la resistencia equivalente que está conectado a la batería, ¿no? O al voltaje. Entonces acá ya voy retrocediendo, ¿no? Con la ley de Ohm. Y en este caso no es necesario Kirchhoff porque sí se puede reducir. Y van a ver ahora en nuestras siguientes imágenes. Y aplicamos Kirchhoff cuando tenemos, no se puede reducir el circuito, ¿no? Tenemos resistencias combinadas con baterías que no se pueden llegar a una sola. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a entrar a Kirchhoff, jóvenes, pero nos vamos a dar 5 minutitos de descanso. Pueden ir al baño a tomar agüita y volvemos en 5 minutitos, ¿ya? Para hacer, por si acaso, el ejercicio 21.7 de la práctica de Kirchhoff, exactamente. Mejor esta imagen. Vamos a hacer el 21.7. 29.7, perdón. Ya. Volvemos, jóvenes. Continuamos entonces. Les estoy mostrando un gráfico de las leyes de Kirchhoff. Como les iba diciendo al inicio, vamos a usar estas leyes de Kirchhoff cuando no se pueda reducir una malla. Y se utilizan dos reglas, la regla de nodos y la regla de mallas o voltaje, ¿ya? Ahí en la imagen les estoy compartiendo. A ver, para que yo un poco de teoría más. Este es el mismo contenido que está en nuestro PDF, ¿ya? En la práctica. La regla de nodos que les decía, o nudos de Kirchhoff, hace referencia a que la suma de todas las corrientes que llegan a un nodo, es decir, la intersección entre cables, debe ser igual a la suma de todas las corrientes. O también se lo conoce como la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. Y miren aquí el gráfico. Este es un nodo donde están conectándose o coincidiendo, uniéndose varios cables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una mallita. Aquí pueden haber N resistencias. Aquí sería la intersección de esos tres cables, ¿no? Aquí sería un nodo. Aquí hay otro nodo. Entonces acá hay dos nodos. Y puedo aplicar la regla de nodos. Que en realidad va a coincidir la regla con esta y esta, porque va a ser la misma corriente. ¿Está bien? ¿Qué nos dice esa ley? Como decía, la corriente que entra es igual a la corriente que sale, o la suma de todas las corrientes es igual a 0, que es la común que tenemos. Como ven acá en el gráfico, miren, la corriente de entrada es positiva y la que sale es negativa. Entonces la suma de todas las corrientes es igual a 0. Veamos acá, I1 está entrando, la flechita a la corriente, que es vectorial, ¿se acuerdan? Está entrando al nodo, es positiva. I2 también está entrando, es positiva. I3 también está entrando al nodo, positivas. ¿Quiénes están saliendo del nodo? La corriente de salida es I4 e I5. Ambas corrientes son negativas. Entonces sería I2, I1 más I2 más I3
todo eso menos I4 menos I5. Y el equivalente, como les decía, es que la suma de todas las corrientes es igual a 0. Tal vez lo han visto en colegio. Otros lo forman de esta manera. La corriente de entrada es igual a la corriente que sale. Cualquiera de esas formas es la misma ley de nodos, solo desde otro punto. ¿Ya? Y la segunda, miren, como ven acá, la segunda regla de mallas o de circuito cerrado o bucle también llamado, es la suma de los voltajes o potenciales que es igual a 0. Entonces la segunda es suma de voltajes igual a 0. Y ahora lo van a ver. Esto coincide con la dirección de la corriente. Este potencial puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Y eso se simboliza con el signo de la corriente de la malla con la corriente del cable. En nuestro caso, la corriente que esté circulando por todo el circuito es esta, por cada resistencia. Y coincide con la corriente de la malla, que es esta, miren, por toda la malla. Si la corriente de la malla coincide con la corriente de la resistencia del circuito, digámoslo así, entonces ese voltaje es positivo. Pero si no coincide es negativo. Aquí vemos que todos están coincidiendo, todos están en el mismo sentido. Por eso los voltajes son positivos. Y nuevamente la enunciado es sumatoria de voltajes igual a 0. Y algunos ya lo deducen directamente, ¿no? Que es voltaje corriente por resistencia. Anotan entonces corriente 1, resistencia 1, voltaje 2 y así. En cada uno de sus casos. ¿Está bien? Les voy a compartir esta página más para que vean esas leyes con las formulitas. Ya, aquí está. Lo mismo que estamos diciendo, lo estamos aplicando en esta mallita. Miren, aquí tenemos un circuito que está compuesto por ¿cuántas mallas? ¿Cuántos bucles, circuitos cerrados hay? Miren acá, yo no puedo directamente reducir porque hay voltajes o baterías de por medio. Entonces no puedo reducirlo directamente. Aunque R7 y R6 lo reduzca, pues no puedo reducirlo más. Entonces se aplica la ley de Kirchhoff en este circuito a las 3 mallas. Hay 3 circuitos cerrados, 3 bucles. ¿Está bien? Las baterías, en este caso, son también aquí lo llamamos generadores, sería B1, B2, B3. Ahí están los voltajes. Las que son elementos activos. Y los pasivos, que son las resistencias, tenemos 7 resistencias, R1, R2, R3, hasta 7. Luego, ¿cuáles son los nudos? Los puntos donde intersectan los cables, miren. ¿Cuántos nudos tenemos? A, B, C y D. 4 nudos. En esos 4 nudos vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff, de las corrientes, ¿no? Y nosotros podemos analizar la malla así por separado, que serían 3, pero si nosotros vamos uniendo la 1, la 2, en realidad pueden ver 6 ramas de 3 mallas. ¿Ya? Ahora, repasando un poco lo que les había dicho con esa introducción. La primera ley de Kirchhoff, que es la ley de las corrientes, nos dice que la suma de las corrientes es igual a 0 o la suma de las corrientes de entrada es igual a la corriente de salida, ¿no? Y aquí está hasta por colorcitos. Las corrientes que están entrando son I1, I2 y 3, entonces son positivas. Y las corrientes que salen son I4 e I5. ¿No? Ya tenemos entonces una ecuación de corrientes. Generalmente en Kirchhoff les van a pedir corrientes, por eso armamos fórmulas con corrientes. ¿Ya?
Ahora, la segunda forma que les decía de los signos, las corrientes de entrada son positivas y las que salen son negativas. Si usamos la segunda forma, pues solo le cambio el signo. I1 más I2 más I3, todo eso menos las corrientes de salida. Menos I4 menos I5. Ambas formas, todas son equivalentes, si se dan cuenta. Y la segunda ley de Kirchhoff. Aquí la página lo llama E, ¿ya? Pero es voltaje o tensión. La sumatoria de voltajes es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Y hemos dicho que la sumatoria de esos voltajes va a ser igual a 0. Y hay una ley de signos, que es lo que les mencionaba. ¿Cómo se aplica esa ley de signos? Miren, si la corriente está pasando por una batería, un voltaje, esa cabecita de la corriente, ¿no? El sentido de ese vector es el signo de el voltaje. Aquí está entrando por un negativo y sale por un positivo. Entonces el voltaje es positivo. Miren el otro caso. La corriente está entrando por un positivo y está saliendo por un negativo. Entonces el voltaje es negativo. Esa es la ley de signos cuando hay voltaje. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una resistencia que también da lugar a un voltaje? Para eso ustedes tienen que ver la corriente de la malla, que sería I con azul, y la corriente de la resistencia, de ese cablecito como tal, que está en rojo. Si ambos tienen el mismo sentido, entonces el voltaje es positivo. Pero si la corriente de la malla está en sentido contrario, pues el voltaje es negativo. ¿Por qué tengo que saber el signo? Porque la segunda ley de Kirchhoff es sumatoria de voltajes igual a 0. Miren, aquí hay un bonito ejemplo. Aquí tenemos la sumatoria de voltajes, que es igual a la corriente por la resistencia. Estamos viendo esta malla. Para cada cablecito, nosotros le hemos dado un signo a la corriente. Y eso ustedes lo pueden hacer, no es necesario demostrar, porque al final si la corriente les sale negativo, solo indica que el sentido que han elegido ustedes al inicio de I1 a la derecha, pues es al revés, es a la izquierda, nada más. Aquí estamos diciendo que I1 está entrando y está saliendo la corriente I2 y otra corriente I3. Y miren, como tengo la corriente de la malla, en este caso lo estamos eligiendo todos en sentido horario, como las agujas del reloj. Y miren, está coincidiendo I1 y la corriente de la malla están yendo en el mismo sentido. Por eso el voltaje es positivo. Ahora para I2. La corriente I2 que está pasando por la resistencia 3 tiene el mismo sentido su corriente. Entonces también es positivo. Más I2 por R3. Y miren la tercera resistencia, R4. R4 es la corriente I3 por la resistencia 4. Pero la corriente I3 y la corriente de la malla que está con rojo también tiene el mismo sentido. Por eso es positivo. ¿No? Y todo va a ser igual al voltaje, en este caso el E1. Y podemos cambiar, ¿no? Este positivo por el otro lado con negativo. Como decíamos, la sumatoria de voltajes va a ser igual a 0. Y habríamos aplicado la ley de Kirchhoff a la malla 1. Tenemos una ecuación, ¿no? Si tenemos todos los datos, pues de esta ecuación ya podemos encontrar nuestros datos, nuestras incógnitas. ¿Sí? Ese es como repaso de nuestra teoría. Ahora sí vayamos al ejercicio. Este es el ejercicio 29.7 de Kirchhoff y nos dice lo siguiente. Miren, para el circuito que se muestra en la figura 29.6, encuentre la corriente en el resistor de 0,96 ohmios y los voltajes en las terminales de la batería.
Ya. Aquí está la imagen, jóvenes, que nos da la figura 29.6, es esta. Nos está diciendo cuál es la corriente en el resistor de 0,96. Me está diciendo acá, ¿verdad? Y también me está pidiendo cuál es el voltaje en las baterías. Y aquí es un dibujito medio raro, ¿no? No parece una resistencia directamente. Y es porque aquí tenemos una batería con una resistencia interna, que se denota con la letra E en carta, que se llama la fuerza electromotriz, ¿ya? Cuando tiene una resistencia interna. Entonces lo estamos denotando como E. E1 vale 6 voltios, miren el gráfico. La resistencia interna vale 0,30 ohmios. De la misma forma E2, ahí está, es 5 voltios y su resistencia interna 0,20 ohmios. Nos da un resistor externo que está solito, el de 0,96, y nos pide hallar la corriente y los voltajes, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Miren, el voltaje en esta conexión que es en paralelo va a ser el mismo, porque es este tipo de conexión. Entonces el voltaje va a ser 4,8 voltios. Ahora hay una formulita que les he puesto arriba, aquí está. El voltaje terminal se lo llama, va a ser ese voltaje de fuerza electromotriz E por la corriente, por la resistencia, la corriente de la batería. Entonces, miren, en cada caso nosotros tenemos datos, tenemos voltaje, tenemos resistencia. Entonces puedo hallar la corriente. Y es lo que hacemos despejando de esta fórmula. La corriente I sub 1. El voltaje es dato, vale 4,8. La corriente es 6 amperes en este caso, ¿no? Y la resistencia vale 0,30, todo aquí. Entonces, miren, despejamos I sub 1 y ya tenemos los 4 amperes. La corriente de esta resistencia. Lo voy a borrar y vamos a seguir pintando. Y miren, para hallar la corriente 2 de esta batería, ahora estoy con lila, voy a hacer lo mismo. De esta fórmula de voltaje y fuerza electromotriz voy a despejar la corriente I2. Tengo la batería, tengo la corriente, perdón, la resistencia, y estoy reemplazando nada más los valores para despejar I2. Es una ecuación de una incógnita nada más. Hacemos el cálculo y el despeje y la corriente, miren, nos sale 1 amperes. Ya tenemos la corriente para la batería 1 y para la batería 2. Pero nosotros tenemos que hallar la corriente para el resistor de 0,96. Ahora hemos hecho de estos dos, ¿no? Pero ¿cómo voy a hallar la corriente? En realidad la corriente para una resistencia en paralelo es la suma. No son iguales las corrientes. Entonces, ¿cómo hallo esa corriente? Tengo que sumar los dos resultados anteriores. La corriente de 4 amperes, la corriente I1, más la corriente I2 de 1 amperes. ¿Y qué es lo que habría encontrado? La corriente del 0,96, del resistor externo. Y ustedes lo pueden verificar con la ley de Ohm, ¿verdad? Está bien, estoy grabando. ¿Qué nos dice esta ley de Ohm? El voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces la corriente es voltaje sobre la resistencia. Y si nosotros hacemos el cálculo, el voltaje era 4,8 y la resistencia, la externa, es 0,96. Entonces, correcto, la corriente debería salirnos 5. Entonces hemos verificado y la corriente está correcta, es 5 amperes. Entonces ya tenemos nuestros resultados, tenemos las tres incógnitas que nos había pedido. Corriente del resistor externo 0,96 vale 5 amperes. El voltaje en las terminales de la batería
es 4,8 voltios. El voltaje en los terminales de 5 voltios es 4,8 voltios también. Y es lo que nos pedía el ejercicio 29.7. Miren. Veamos, jóvenes, toda su respuesta. La fuerza electromotriz, FEM. Cuando tiene una batería con una resistencia interna, es llamado con E en carta, que significa fuerza electromotriz. O también lo llaman tensión. Bien. Los demás jóvenes, ¿qué dudas tienen? ¿Preguntas? ¿Todo claro, jóvenes? Ya está este PDF en la plataforma y les voy a mostrar la tareita ya y qué vamos a hacer mañana. Ya. La tarea es avanzar las leyes de Kirchhoff hasta el número 5. Está, leyes de Kirchhoff. Ya hemos hecho resistencias hasta el 5. Vamos a trabajar leyes de Kirchhoff, potencia eléctrica y corriente con la ley de Ohm. Ya todos nos enfocaremos hasta el número 5 para avanzar hasta mañana. Se pueden hacer pares, aunque 3, pero hagan, jóvenes, porque nuestro examen ya es el martes. Y la única forma de memorizarse fórmulas y cómo usar esas fórmulas, pues es haciendo ejercicios, ¿ya? Hasta el número 5, entonces las prácticas, corriente, leyes, potencia, y mañana vamos a hacer en clase. Es nuestra última clase antes del examen. Entonces, si han avanzado más aparte del 5,